Bueno, cuando vosotros digáis. Sí, estamos. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hemos celebrado en el día de hoy. Como ustedes recordarán, el pasado 24 de febrero, en la Asamblea de Extremadura, se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una de las leyes que nosotros entendemos más importantes de lo que va de legislatura. Estamos hablando de la Ley de Reto Demográfico en Extremadura. Una de ellas es uno de los retos de esta ley es la prioridad en los concursos públicos y beneficios fiscales para las empresas que desarrollen su actividad en los pueblos más pequeños de nuestra región. Otro de los objetivos de esta ley es que en municipios de menos de 3.000 habitantes, quienes compren o rehabiliten su residencia habitual, se deducirán un 15% de la cuota autonómica del IRPF. O otro de los objetivos de esa ley, por ejemplo, es que el SES se compromete a atender las urgencias con un tiempo máximo establecido de 30 minutos y se garantizará una plaza en residencia de mayores no más allá de 50 kilómetros de un municipio pequeño. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha ido un paso más allá y hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno la estrategia de reto demográfico, la estrategia regional de reto demográfico. Este es el segundo paso tras la aprobación de la ley y es una apuesta decidida por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara para luchar contra la despoblación. Primero fue el pacto político, donde se aprobó el pasado 24 el 24 de marzo, la Ley de Reto Demográfico en la Asamblea de Extremadura. Y este segundo paso es es la estrategia regional que hoy aprobamos y que se inició hace un tiempo con un trabajo por parte de la Universidad de Extremadura. Hoy que ha tenido la participación esta estrategia de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, de todos los grupos de acción local, de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz y de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. Por tanto, podemos decir que en la lucha contra la despoblación, Extremadura es una región pionera. Primero porque ya cuenta con la Ley de Reto Demográfico, una ley consensuada por todos los grupos parlamentarios, y porque hoy además, con la aprobación en el Consejo de Gobierno, cuenta con la estrategia para luchar contra la despoblación, con la estrategia regional de reto demográfico. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los sectores que han estado implicados en esta estrategia que hoy hemos aprobado y que próximamente se firmará con el presidente de la Junta y con los agentes sociales y económicos de esta región. El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el Acuerdo General de Formación en el ámbito de la Administración Regional de la Junta de Extremadura. Este es un acuerdo que ya ha sido suscrito por unanimidad por todos los representantes sindicales de la Mesa Sectorial de Administración General y que debería pasar, y hoy ha pasado por Consejo de Gobierno. Y le queríamos recordar que el actual plan de formación data del año 1999. Por tanto, estamos hablando de un plan que tenía 23 años de antigüedad y que hoy pues renovamos. La actualización del acuerdo entendemos que es necesaria, fundamentalmente por los traspasos de funciones y servicios que se han dado en los últimos años en ámbitos como el educativo o el sanitario, el importante proceso de modernización que se está produciendo en la administración pública y la imprescindible adaptación de los servicios públicos a las nuevas necesidades organizativas y de prestación de servicios. De este acuerdo, de este nuevo plan de formación para empleados públicos, se van a beneficiar 18.000 empleados públicos de la Administración regional, 18.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura. Por último, el Consejo de Gobierno de hoy ha estado analizando la incidencia en Extremadura
del Real Decreto Ley sobre medidas dentro del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Nosotros lo llevamos diciendo durante todo el año 2022. El objetivo de la Junta de Extremadura es la creación de empleo para este año 2022. Creación de empleo y una salida justa de la crisis que primero fue sanitaria, que posteriormente fue económica y que ha sido agravada por la guerra en Ucrania. Todas las previsiones indicaban que el año 2022 iba a ser un buen año. De hecho, el informe que se publicó ayer de BBV nos indica que las previsiones de crecimiento para Extremadura durante el año 2022 y durante el año 2023 serán de en torno al 5,2%. Pero también ese informe, y somos conscientes de ello, nos indica que hay dos derivadas muy peligrosas o dos derivadas que pueden tener incidencia en ese crecimiento. Estamos hablando de la crisis o de la guerra en Ucrania y estamos hablando del peligro de la inflación, que además hoy hemos visto unos datos muy negativos. Por eso nosotros entendemos que, en primer lugar, la cumbre de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que se celebró el pasado viernes, es muy beneficiosa para España, porque el acuerdo que tanto España como Portugal se traen es muy beneficioso para intentar actuar contra el alza de los precios, fundamentalmente de la energía. Y, en segundo lugar, creemos que para atacar esa inflación es muy beneficioso el acuerdo del Consejo de Ministros que ayer tuvo lugar. Y quiero que todos seamos conscientes de cómo van a beneficiar a los extremeños y a las extremeñas los acuerdos que ayer tuvieron lugar. En primer lugar, como bien saben, el viernes se alcanzó un acuerdo con el sector del transporte que, entre otras medidas que ayer se aprobaron, bajará el combustible en 0,20 céntimos por litro. Para que nos hagamos una idea, en Extremadura esto beneficiará, además de las ayudas complementarias que también se aprobaron para el sector del transporte, esto beneficiará a 2.547 trabajadores autónomos del transporte en Extremadura, pero también a 5.436 trabajadores asalariados que también dependen del sector del transporte. La medida del combustible, lógicamente, beneficiará a toda la ciudadanía que de alguna u otra manera utilizamos combustible. Las revisiones de los alquileres durante los próximos 3 meses, que como bien acordó el Consejo de Ministros, tendrán un límite del 2%, para que nos hagamos una idea, esto va a beneficiar al 8% de las viviendas en Extremadura, porque en Extremadura existen en estos momentos 50.000 viviendas en alquiler, de las cuales nosotros creemos que esta medida puede incidir directamente en un 25% de esas 50.000 viviendas, que son las que próximamente tenían previsto esa revisión de alquileres y que con la medida del Gobierno lo que no permite es que se suba más de un 2% ese alquiler. Otra medida muy importante, extensión a 600.000 familias del bono social eléctrico. En Extremadura pasarían de ser 65.862 familias las que son beneficiarias del bono a exactamente 96.158. Es decir, habría un crecimiento de más de 30.000 familias beneficiarias del bono social eléctrico con las nuevas medidas del Consejo de Ministros. Estamos hablando que el Gobierno aumenta la protección social a las personas más necesitadas, a las personas más vulnerables, precisamente para que el bono social eléctrico llegue a casi 100.000 familias en Extremadura. Como bien todos saben, el bono social lo que permite es que haya bajadas de la factura de la luz de en torno al 50 o al 60%, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de esas familias.
Una medida muy importante, porque cuando algunos hablan de que es necesario la bajada de los impuestos, es que el acuerdo del Consejo de Ministros habla de bajadas de impuestos, porque cuando se dice que se va a prorrogar hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la factura de la luz, del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores o del impuesto especial de la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto de la generación eléctrica. Esta medida, que se prorroga hasta el 30 de junio, va a suponer un beneficio para 600.000 extremeños. Por tanto, cuando algunos hablan que es que no hay una bajada de impuestos, sí, hay una prórroga para bajar los impuestos a la electricidad, de la cual se van a beneficiar, como digo, 600.000 extremeños. Y con respecto a las medidas agrícolas, desde Extremadura valoramos positivamente la medida en la que el Ministerio permite de manera excepcional un barbecho con cubierta este año, que aunque haya estado el anterior también con cubierta en 2021, este año se pueda utilizar. Estamos hablando que con esta medida, que como bien sabe, esta tierra no se podía utilizar, con esta medida la superficie de barbecho en Extremadura sería de 47.549 hectáreas que se podrían utilizar este año para cultivar. Y yo creo que esto es una oportunidad para el sector agrícola, fundamentalmente porque el desastre que supone la guerra y la dependencia que teníamos de un sector o de un cultivo como era el girasol, por poner un ejemplo, puede significar que estas 47.000 hectáreas que estaban de barbechos se puedan cultivar. Y, por tanto, creemos que es una oportunidad que se abre para el sector agrícola en Extremadura. Aún así y todo, y a pesar, como digo, de las buenas noticias que supusieron para el sector agrícola el Consejo de Ministros de ayer, nosotros desde Extremadura vamos a seguir insistiendo, ya lo hemos hecho en las últimas semanas, y vamos a seguir insistiendo en que es necesario poner más medidas encima de la mesa a los agricultores de nuestra tierra, a los ganaderos de nuestra tierra, por la situación de sequía que atravesamos. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Juan. Buenas. Ha comentado la estrategia contra el reto demográfico. No sé si podía adelantar algo del contenido, plazos, dinero, lo que sea. La estrategia contra el reto demográfico es más que dinero. El dinero está dentro de la ley del reto demográfico, en el que ahí están las medidas fiscales de las que ya os he dado cuenta. La estrategia del reto demográfico es algo transversal que se aplicará a las sucesivas leyes, por ejemplo, que pasen por la Asamblea de Extremadura. La estrategia del reto demográfico se aplicará a las sucesivas medidas que pasen por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. La estrategia de reto demográfico es un marco que se fija para que las medidas que se tomen en Extremadura tengan en cuenta precisamente el reto demográfico. ¿Y este marco cómo se ha construido? Bueno, pues a través de la participación de agentes sociales, ayuntamientos, grupos de acción local, la propia Universidad de Extremadura, de la ciudadanía que ha participado, que de manera consensuada, como digo, han creado ese marco para que todas las medidas que se tomen o que se vayan a tomar por parte de la Junta de Extremadura tengan en cuenta esta estrategia que es de reto demográfico. Pero no es, digamos, un plan económico, no, es una estrategia para que se tenga en cuenta a la hora de elaborar leyes, de elaborar decretos, de elaborar medidas para implementar en Extremadura. ¿Más preguntas? Sí, aunque se ha referido un poco de pasada, era un poco una valoración del dato del IPC del 9,8% en Extremadura, cómo puede afectar, e incluso algunas de las contrataciones que estaban pendientes de revisión. Recuerdo, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, esto sigue subiendo, ¿cómo puede afectar a las cuentas públicas esta subida?
Pues una de las cosas que hemos estado valorando en el Consejo de Gobierno. Lógicamente, la situación de inflación, como hemos vivido en este último mes, daña a las cuentas públicas, pero no solamente a las cuentas públicas, daña a los particulares y daña a todo el mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay fundamentalmente para luchar contra la inflación es fundamental el decreto ley que se aprobó ayer. Creo que esto es una medida necesaria y también es necesario el consejo que se aprobó, o sea, el acuerdo que se aprobó en el Consejo de Europa para intentar limitar el precio de la electricidad. A partir de este momento, pues será cuando empecemos a valorar si esas medidas que ya se están poniendo encima de la mesa, pues tendrán su efecto. Funcas acaba de publicar hace escasos minutos un estudio en el que habla de una previsión de inflación del 6,8% para este año. Eso significaría que a lo largo del año iría bajando esa inflación que hoy hemos conocido. Y la única manera es que el Gobierno pueda intervenir, y digo intervenir con todas las consecuencias, en esos precios que en estos momentos están dañando muy seriamente a la economía y al empleo. El empleo, por ejemplo, en el mes de marzo, de momento, pues no iría todo lo bien que debería ir y fundamentalmente a nivel nacional, me refiero, fundamentalmente porque las consecuencias de la guerra de Ucrania están teniendo consecuencias en esa inflación que a su vez pues está teniendo consecuencias en la economía. Por tanto, es fundamental que el Gobierno intervenga, que corrija esa inflación y es lo que está haciendo el Gobierno. Y desde aquí aprovecho de verdad y yo espero que este decreto ley que se aprobó ayer sirva para que en España vuelva el consenso. Hay cosas que los partidos políticos tenemos que estar enfrente unos de los otros o podemos discutir, pero hay cosas en las que este país necesita grandes acuerdos como los que se produjeron en los pactos de la Moncloa del año 77 o grandes acuerdos. Y, por ejemplo, este decreto ley yo pido o pediría altura de miras al resto de partidos políticos porque es fundamental para la recuperación en este país que en estos momentos haya un control de la inflación. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias.